¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que usted vea este resumen, este repaso de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos a este nuevo espacio en su Escuela Sabática Central. Nos encontramos en la lección número 10, el pacto y el modelo. David, ¿cómo estás? Sí, bueno, buenas tardes, Leonel, y también buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. Por ahí he recibido algunos saludos, así que gracias a cada una de las personas que se toma su tiempo y puede ver estos comentarios. Hoy juega Ecuador, así que le deseamos lo mejor a la selección. A mí también me gusta el fútbol, creo que a usted también le gusta un poquito, así que avanzamos, ¿no? Modo selección, allá. Modo selección, perdón. Paraguay, Ecuador. Paraguay, Ecuador. Vamos a comenzar. El tema es el pacto y el modelo. Esto está, el versículo de memoria está en Éxodo 24:3. Así que Leo, a ver, avance con el texto. Muy bien, el texto, perdón, estaba pasando por aquí para poder revisar también algunas notas. Revisa. Muy bien, dice, el texto base está en Éxodo 24:3, como dijo David, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ahí está el texto bíblico, después de alguas cosas. A mí me parece que cuando tú estás predicando, ¿no? Estás predicando y haces el llamado y dices, ¿cuántos están de acuerdo? Y todo el mundo levanta la mano. Ah, ok, cierto, ¿no? Es un llamado así más o menos, ¿no? Hay que ver si muchas veces entendemos claramente a qué estamos levantando. ¿Con qué nos estamos como comprometiendo? Sí. Sí, entonces, el Señor el pueblo en ese tiempo, en ese momento, dijo, haremos todo. No dijo una vez, dijo más de una vez. Sí, la correcto. primera pregunta dice, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Muy bien, básicamente eso es una pregunta, no sé si sencilla o cumplida, fácil, no sé, pero la Escuela Sabática nos presenta las siguientes respuestas y yo creo que son bastante lógicas con respecto a cómo nos relacionamos con Dios. A través de la oración, obviamente, usted ora, se relaciona con Dios, lee la palabra de Dios, lee su Biblia, usted se relaciona con Dios y pues el compartirla también nos permite tener un relacionamiento con Dios. En la vida práctica, Leo, ¿cómo tú te relacionas con Dios? O sea, ¿cómo es tu día? O sea, ¿cómo tú te levantas? O sea, porque yo tengo algunas cosas que parecen que no son tan fáciles, son fáciles, pero realmente son difíciles, ¿no? ¿Cómo es tu día? Bueno, para que la gente entienda. Bueno, básicamente, para mí, de pronto, levantarme y sin orar, cosa que me ha pasado, pero muy pocas veces como que cuando no he orado, ¿no? Porque de pronto algún apuro. Pero cuando me pasa eso, cuando estoy así como que no oré, me acuerdo, ¿no? Pero básicamente todos los días es la oración, obviamente, leer la palabra de Dios. Me preparo a hacer el desayuno a Saraí, a mi hija, para que se vaya a la escuela, y pongo los videos de la Escuela Sabática de los jóvenes, como soy maestro de jóvenes, Escuela Sabática está de aquí también para escuchar algunas opiniones, algunos resúmenes de todos los pastores. Entonces, básicamente ese es mi día a día, ¿no? Y si tengo la oportunidad y se da, de pronto poder conversar un poco con los compañeros en el trabajo, tal vez, de eso. Porque hay muchos compañeros curiosos, ¿no? Compañeros curiosos que preguntan, ¿y qué pasa con esto? Entonces, esa es la oportunidad precisa como para poder compartir a Dios y esa es una manera de relacionarte con Dios. Muy bien, me parece espectacular y creo que es también parecido en mi caso. Oramos con mi esposa. A veces las cosas no son una tras de otra. A veces somos como más fuertes en la oración, especialmente cuando tenemos problemas. Cuando hay dificultades, chica, uno sí que ora. Uno se encuentra ahí de cabeza, orando a cada momento, ¿no? Hay momentos en que no estamos con tantas angustias y yo le he dicho siempre al Señor, pon en mí personas para que puedan escuchar la palabra y las coloca, hablamos de Dios, me siento muy feliz, pero a mí me encanta cuando dice cómo Dios te habla a ti. Tú te comunicas a través de la oración, predicas la palabra, es una cuestión horizontal, pero ¿cómo tú escuchas la voz de Dios? Es increíble porque cuando tú abres tu teléfono y ves tu Facebook, a veces sale una ilustración o un pensamiento que te impacta, que Dios te habla a través de tu Facebook. Pasas por ahí y ves algún cartel y llama tu atención y tiene que ver con Dios. Alguna persona llega y te habla de alguna forma de Dios, que también es lógico, también nos van a hablar de Dios a nosotros. Correcto. Entonces, de esas maneras, para esto uno tiene que estar en sintonía con Dios. Es como cuando tú sintonizas en tu radio, no vas ahí en la radio, a mí me gusta mucho escuchar Caravana, pero a veces no hay buena señal. Entonces sale mucho la estática y esa es una conexión mala.
A veces nosotros estamos así porque estamos más pendientes de otras cosas que no son tan importantes que estar en comunión con Dios, pero a veces sí, la conexión es plena. Y esa conexión es la que busca Dios con nosotros. Que tengamos una íntima relación en que yo a cada detalle no me pierda, que en cada detalle Dios me quiere hablar. Eso es interesante. Una parte que añade aquí el folleto dice: a medida que nos relacionamos con Dios, Él nos bendice y nos convertimos en canales de bendición para los demás, ¿no? O sea, te relacionas con Dios y tienes ese como de pronto, no sé, entre comillas. Bueno, pero diría yo, ese como poder para poder... y recibiréis poder, dice la Biblia. Correcto, exactamente. Y hablas a las personas y es compartes. Poder, bueno, Leo. Eres bendecido y te conviertes en canal de bendición. Muy bien, la segunda parte dice qué significado tiene el que Moisés haya rociado con sangre al pueblo de Israel, ¿no? Esta es una parte donde se sacrificó un cordero y parte de esa sangre fue rociada en cierta parte y la otra parte fue rociada, la mitad fue ante el pueblo, ¿no? Pero ¿qué significado tiene eso? Ahí vamos a ver el texto. Dice, Éxodo 24, 6 al 8, dice: Moisés echó en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que Dios ha ordenado. Moisés entonces tomó la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo y dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Bueno, la sangre, ¿qué significa? ¿Vida o muerte? ¿Qué te parece a ti? Bueno, es que estamos hablando de muerte porque estás dando muerte a un animal en este caso, ¿no? Sin embargo, para mí significaría obviamente vida, redención, ¿no? Eso, porque recordemos que los corderos simbolizaban al cordero inmolado, que sería en este caso Cristo Jesús, ya todo apuntaba hacia futuro, Jesús. Correcto, todo era simbolismo de lo que iba a apuntar netamente a Jesús. Entonces, obviamente, a través de la muerte de Cristo, nosotros obtenemos vida. Entonces, podría decir yo que y cuando parece muy feo, no, pero Moisés coge y la sangre que estaba en los tazones las rocía sobre el pueblo, que dijo: haremos todo lo que tú has ordenado. Y esa sangre, como tú dices, yo creo que significa vida, definitivamente, ¿no? Ya son 2 meses, estuve gravemente enfermo y parte de mi enfermedad es que tenía una hemorragia, ¿no? Y mis signos vitales comenzaron a alterarse desesperadamente, mi corazón latía mucho más rápido porque había poca sangre para llegar al cerebro. La presión arterial también daba su tope y después la presión arterial comenzó a bajar porque ya no era suficiente, la frecuencia cardíaca subía y cuando comenzaron a transfundirme sangre, me pusieron 4 unidades, yo en la terapia intensiva veía cómo mis constantes vitales mejoraban, mi presión arterial subía y mi frecuencia cardíaca bajaba, o sea que la sangre mejoraba, estabilizaba mi vida. La sangre que nos da Cristo, la sangre con la que nos rocía Cristo, esa sangre nos da la vida. Esa sangre simbolizaba que el sacrificio que el Señor haría después, como tú lo dijiste, es la única que me puede limpiar de todo pecado. No nuestro compromiso, porque nuestro compromiso es burdo, es malo. Nosotros nos podemos comprometer, nos podemos bautizar y el otro día pecar. Entonces, eso creo yo, Leo, con respecto a esta pregunta. Muy bien. Y pues, entrando un poquito en detalle con respecto a esta parte, porque recordemos que la lección de escuela sabática nos dejan enseñanzas, ¿no? Enseñanzas teóricas y muchas veces prácticas. Entonces, lo que el folleto añade dice que la sangre del pacto fue rociada sobre el pueblo, indicando que Israel solamente podía seguir las instrucciones de Dios en virtud de los méritos de Cristo. Entonces recordemos que el pueblo en parte del versículo 7 dice: entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que nos has ordenado. Pero ellos estaban hablando bajo su propia fuerza, bajo su propia manera de pensar. Entonces Moisés rocía la sangre y de manera simbólica obviamente da a entender que a través de esa sangre, que es por mérito de lo que Dios puede hacer en sus vidas, más no por lo que ellos mismos creían que podían hacer. O sea que era inadecuada la respuesta de ellos, incorrecta. No era incorrecta, no, yo creo que no era incorrecta, porque de pronto, como el ejemplo bien que tú lo pusiste en antes, cuando uno predica y hace los llamados, y escuchamos los llamados de los pastores, cuántos están deseosos de tal cosa, y tú de pronto tienes el deseo, ¿no? Pero a la larga, obviamente, la naturaleza pecaminosa nuestra que tenemos, pues nos lleva a doblegarnos ante el pecado y
estamos fallando ante ese compromiso que nosotros acabamos de hacer, como es el caso del pueblo de Israel, que ellos decían, sí, vamos a hacer todo lo que el Señor diga, pero pues hablaban ellos, pero de la boca para afuera tal vez, y sin darse cuenta de que era posible hacerlo, pero con la fortaleza que Dios le podía dar. Muy bien, en esa última parte estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué sentimiento crees que tenía ese pueblo en ese momento, en ese instante, cuando estaban diciendo, haremos todo lo que nos has ordenado? No, yo creo, tenían? yo creo que el sentimiento que ellos tenían, yo creo que era un sentimiento sincero. O sea, porque de una u otra forma estaban ellos plenamente convencidos miedo? De lo que Dios... ¿Qué sucedía? ¿Cómo se relacionaba Dios aparentemente en esos momentos con su pueblo? Bueno, el Dios siempre mostró un sentimiento de apego y de amor para con el pueblo. Entonces, como que tenerle miedo, o no sé si de pronto por el hecho de que sabían que era un Dios poderoso. ¿Qué dice nuestra voz en off? ¿Tenían miedo o no tenían miedo? Mira, hay una... Sí tenían miedo. Muy bien. ¿Por qué? Recuerda tú que ellos le decían, no, tú habla con Dios. Correcto, sí, eso Nosotros sí. no, Sí. porque Dios nos ve y nos mata. Nos fulmina. ¿Me entiendes? Entonces ellos tenían miedo del Dios que estaba en su mente. ¿En la mente de quiénes? De esclavos. Exacto. No eran personas libres, eran esclavos. Recién estaban aprendiendo. Dios los había sacado y Dios tenía que enseñarle muchas cosas, pero tenían una mente de esclavitud. Solo sabían escuchar al tirano, bajar la cabeza y trabajar. Entonces, ese Dios tenían ellos en su mente 400 años después. Entonces, por lo tanto, tenían miedo. Y de pronto soltaron la boca rápido diciendo, haremos todo lo que tú digas, pero por miedo. Cuando no es la actitud correcta de un hijo ante Dios, ¿no es cierto? Creemos que estamos en lo correcto. Sí, ¿no es sí, cierto? correcto, sí, porque de una u otra forma, pues, el pueblo... O sea, no debemos tenerle miedo. No, claro que no, pero de una u otra forma el pueblo se había dado cuenta de lo que era Dios capaz de hacer, ¿no? Mira lo que pasó con el faraón, lo que hizo con el pueblo de Egipto, allá mientras nosotros estábamos allá, ¿no? Claro. Pero de pronto por ahí puede ser el hecho de que tal vez... Sin darse cuenta tenían miedo, aunque tenían que darse cuenta obviamente que tenían a un Dios de amor delante. Pero es que hoy mismo nos podemos relacionar mal con Dios, teniéndole miedo. Entonces eso es como el jefe, ¿no? Que tú estás con tu compañero de trabajo haciendo las cosas y estás riéndote y estás conversando, pero llega el jefe y tú te callas, ¿no? Y de repente el jefe es súper chévere, el jefe Claro. no quiere causarles miedo. Exactamente. Pero avancemos porque... Muy bien, ok. Vamos con la tercera parte, ¿no? Sí, la tercera parte que dice que significa que estas personas vieran a Dios y que nos dice, ¿y qué nos dice a nosotros? Bueno, vamos a ver el contexto. Éxodo 24, 9 al 11 dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 ancianos de Israel. Entre paréntesis, ¿cuántas personas dice la escuela sabática que subieron? Junto a Moisés, aparte de Moisés, 73 personas. 73. Entonces ahora subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Y 70 ancianos, entonces son 74. 73 más, por eso digo, 73 más aparte de Moisés. Correcto. Y vieron al Dios ¿y Josué? No está Josué. nombrado ahí, pero Josué también se nombra. Claro, de pronto entre los ancianos. Sí, puede ser, muy bueno. Y vieron, ¿quiénes dice que vieron? Junto a los 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había un embaldosado de zafiro semejante al cielo que está en el sereno, pero no extendió su mano contra los príncipes de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Wow, este versículo me fascina. ¿Qué significa para nosotros que hayan visto a Dios y no hayan muerto? Porque supuestamente es que sabes una cosa, y muere. es que escuchaban con los comentarios, ya dije hace un momento que veo muchos los videos de todos ahí, Pastor Daniel Heredia, Bullón, Rubén Bullón, bueno, algunos otros más que me he topado por ahí. Entonces, uno de ellos me pareció muy correcto lo que dice y dijo, es que en ese momento tenían el permiso de Dios, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo que dijo, es que en ese momento, porque básicamente el hecho de ver a Dios podía fulminarte, ¿no? Pero en ese momento Dios les dio el permiso y la facultad, suban, vengan, y eso les dio la posibilidad de ver, en este caso, la manifestación divina de Dios. Yo digo, ¿será acaso que de repente Dios tenía que hablar con truenos y relámpagos, con todo esto, hasta cierto punto infundiendo miedo, porque tenía que hablar en su lenguaje, en el que ellos entendían de un Dios intimidante, pero que realmente los estaba poniendo a prueba y les estaba diciendo, yo no soy un Dios asesino, yo no soy el Dios que ustedes tienen en la mente. Miren, suban, coman y beban,
conmigo y no están muertos. Esa parte de la comida es increíble, ¿no? Es que no están muertos. No es menor ese detalle. Es que hubo una cena para 74, 75 personas donde Dios estaba ahí. Ahora, el Evangelio, el Nuevo Testamento dice que nadie vio a Dios. Es un problema un poquito teológico. Esto se llama teofanía. La teofanía es que Dios no es que lo ve en cara a cara, sino que se revela, se manifiesta su presencia, como por ejemplo a Moisés en una zarza. La zarza ardiente, correcto. Truenos y relámpagos. Entonces ellos vieron el resplandor, pero eso para mí es muchísimo. Claro, por Y supuesto. eso me da dos cosas tremendas. Por lo menos yo pienso esto. Creo yo que Dios les quiso decir: yo no soy el Dios que ustedes tienen en su cabeza. Yo no soy un Dios que mato. Yo no soy un Dios que busca su destrucción. Es más, les puedo demostrar que están conmigo, están ante mi presencia, no solo Moisés, sino Nadab, Abiú, y usted ya sabe quiénes son ellos, y 70 ancianos más, y no se han muerto. Y no se han muerto. O sea, ¿por qué primero Moisés? Porque Moisés lo conocía, era amigo, se relacionaba bien, sabía que era un Dios bueno. Es como el amigo del jefe que sabe que el jefe es bueno, pero los otros no saben y tienen miedo. Entonces ahora están comiendo y bebiendo. ¿Por qué comer y beber, Leonel? ¿Qué significa una cena? ¿Qué significa comer y beber en el pueblo hebreo y en nuestra tiempo? Bueno, en ese tiempo obviamente era una costumbre muy, no sé cómo manifestarlo, pero muy íntima, que tenía mucho que ver con la cercanía, con la amistad. Y hoy por hoy no es diferente. Porque generalmente tú, por ejemplo, no comes con todas las personas. Te reúnes con, acá nosotros, ¿no? Acá donde estamos los panas, te reúnes con tus amigos, con los panas, y estás ahí conversando un rato y vamos a comer. Siempre está la comida de por medio, ¿no? Porque es donde te permite estar ahí, conversando, relacionarte. Entonces, ¿tú has puesto ese versículo ahí? Sí, es muy importante. Y de hecho, yo quería resaltar dos cosas. Una es justamente lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Mira cómo de lo que te quiere hacer en este caso partícipe Jesucristo. Quiere cenar contigo, quiere tener esa relación íntima contigo. Y otra parte que quiero resaltar, que tiene mucho que ver con lo que tú dijiste, antes dijiste, ustedes saben quiénes son ellos, Nadab y Abiú. Entonces, miren estos dos personajes que fueron parte de las 74 personas que vieron a Dios. Que vieron a Dios. El hecho de haber visto a Dios en ese momento no les garantizó que ellos de ahí en más iban a ser unas personas perfectas, porque recordemos que más adelante ofrecieron fuego extraño, cosa que no estaba permitida, y fueron fulminados, ¿no? En este caso su vida fue exterminada. Pero nos deja una gran enseñanza, ¿no? El Señor siempre quiere relacionarse con nosotros. Nosotros muchas veces de pronto podemos estar ahí íntimamente con Dios relacionándonos, pero debemos de cuidar mucho la relación. Claro, exactamente. Porque, por ejemplo, lo que dice Pablo, si no me equivoco, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga, correcto. Entonces, es lo que pasó con ellos, ¿no? Imagínate esa enseñanza que nos deja esta parte. Escogidas. ¿Perdón? Fueron personas escogidas. Exactamente, ¿no? Y a fin de cuentas a futuro. ¿Pero por qué fallaron? Desobedecieron. Pues de pronto su mirada ya no estuvo centrada en Dios. Se desvió. Descuidaron la relación con Dios. Exactamente, correcto. Es que, la relación que quiere Dios que tengamos con Él es como un matrimonio. Tú el matrimonio tienes que sembrarlo, cultivarlo, cuidarlo. El matrimonio hay que cuidarlo, por si acaso. Hay que cuidarlo. O sea, tú no puedes descuidar la relación con tu esposa o con tu esposo en el caso de las chicas, porque en algún momento se puede deteriorar y pasar cosas terribles. Cuando hay un divorcio no es culpable una sola persona, son los dos. Entonces hubo en algún momento algún descuido de ellos en su relación con Dios y producto de eso el Satanás, el enemigo, les hizo una mala pasada. Sigamos, Leo. Ok, muy bien. Listo, vamos a la cuarta parte que nos dice cómo podemos vencer el mal, ¿no? Eso tiene que ver con obediencia y entrega. Ezequiel, tú lo has puesto, ¿no? Ezequiel, sí, correcto. Ezequiel 36, 26, 27 dice: os daré. Aquí he resaltado mucho a mí me encanta esta parte porque nos damos cuenta, vamos a prestar atención a lo que dice el texto bíblico y en cada una de las acciones del verbo hacer, ¿no? De manera general. Dice el Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré, dice, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los ponga por obra. Aquí está, lo pongáis por obra. Entonces, andamos
medios con tos y con gripe. Pero miren cómo aquí la pregunta dice, ¿cómo podemos vencer el mal? Dentro de todo este contexto de lo que habla Ezequiel, ¿qué posibilidad tiene el ser humano de poder vencer el mal por sus propios medios? No existe ninguna. Realmente yo estoy... O sea, si se acabara la Biblia, para mí estos dos versículos serían maravillosos. En ninguna de las cosas que tú has leído, en ninguna parte de lo que tú has ustedes serán capaces. No hay nada en la que intervenga ni siquiera en la voluntad del ser humano. ¿No? Porque dice, Él te hará un nuevo corazón, Él pondrá los preceptos, Él hará que guarden. Pero si Dios hace esa acción, si Dios es el que hace cada una de estas acciones que acabamos de leer en este texto bíblico de Ezequiel, entonces, ¿cuál es la parte que el ser humano tiene que hacer? Dejar que Dios haga. O sea, yo te voy a poner un ejemplo contigo. Voy a ser infidente. Mi amigo lo conozco hace mucho tiempo. No voy a decir los años porque son muchos. Muchos. Pero realmente yo la otra vez reflexionaba, creo que con mi esposa, y decía, pero Leo, Dios sí que lo ha cambiado con respecto al fútbol, ¿no? Nosotros éramos futboleros muy de niños, mucho. Apasionados. Y mi amigo Leonel era muy apasionado a un equipo, que no voy a decir el nombre porque tiene este color, y no es la selección ecuatoriana. Pero muy apasionado, de los que se ponían la camiseta, se rasgaban las vestiduras, que iban a los estadios, que creo que hiciste alguna vez entrevistas a los jugadores. No sé sí, si tuvimos la oportunidad de entrevistar. Sí, entrevistas a los jugadores allá en el estadio. Guayaquil, sí. Y realmente ver ahora que él esté feliz en una reunión otra reunión de la iglesia, que ni siquiera en un cumpleaños de una de mis sobrinas, mientras su equipo jugaba, era tremendo. O sea que su equipo no es más importante, hay otras cosas que son más importantes, obviamente primero Dios, pero muchas veces el equipo al que yo soy fanático es más importante que Dios. Pero ¿qué puedo ver en Leonel? Es que Leonel le dio el primer lugar a Cristo y sacó a ese equipo de ese primer lugar. Por lo tanto, ahora ese equipo ya no es importante. Y posiblemente no ocupe ni el tercero, ni el segundo, ni el tercer lugar. No, porque cuando Dios ocupa el primer lugar, entonces Dios pone en orden los patitos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios está en primer lugar, entonces en segundo lugar, ¿quién está? Tu esposa, la familia, tus hijos, después tu familia, primero tu hogar, después la familia. Incluso Él es el que hace las cosas, no uno. Porque cuando uno las quiere hacer, vamos a poner el mismo ejemplo, que Leonel dice, no, yo voy a poner, y está ahí mientras está en la iglesia viendo el celular o viendo cómo va el equipo. O sea, eso es lo que podemos hacer nosotros. Correcto. Eso es lo que podemos hacer nosotros. No se nos cambie, pero Dios no arregla válvulas cardíacas, Dios no arregla, hace bypass coronarios. No, Dios lo que hace es quitarte ese corazón de piedra y darte un corazón de carne que lata y que lo siga y que lo ame a Él. Entonces, si hoy te estás esforzando como loco por cumplir la ley de Dios, eso no es correcto. Ese no es el camino. Ahí no es, dicen los jóvenes. Ahí no es. Ahí no es. Básicamente tiene que ver con el hecho de poder entregar tu voluntad a Dios. Rendirte por completo todo lo que tú eres, rendirlo a Dios. Y en este caso Dios es el que se encarga y comienza a dar, a poner. Yo estoy de acuerdo en la entrega. En la obediencia no tanto, porque la obediencia es algo que yo hago. Claro. Pero bueno, cuando yo me rindo y cuando yo me entrego, entonces el Señor es el que hace por mí. Sí, y el respaldo de eso está en Filipenses 2:13, ¿no? Claro. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. No, Él es. Es que yo no estoy capacitado para eso. Pero porque tú te entregas, ¿no? Porque tú dices, Señor, aquí estoy, es que tú vas conmigo. Tú lo leíste, aquí yo estoy, ese fue el que leíste. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, abre la puerta. Esa es la clave. Claro, por supuesto. El cerrojo del corazón está por dentro. Entonces hay que abrirlo y decirle al Señor, entre y haga. El Señor también está, no. Y haga, pero es que muchas veces es difícil entregar nuestra voluntad a Dios. Sigamos porque nos vamos a meter. Vamos, siga usted con la otra parte. ¿Cuál era? La quinta. ¿Cuál es el objetivo de Dios en el santuario? Me encanta esto. Sí. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero es que Dios siempre quiso habitar entre nosotros. Eso es como que bastante sencillito y puntual, ¿no? Esta parte, ¿no? Porque la pregunta dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de Dios de hacer el santuario? Siempre estuvo con el pueblo de Israel, ahí acompañando y todo lo demás, pero podemos resumir que en este caso Dios quería habitar como que de manera más
Física. más personalizada, más física, Más cercana. más cercana, exactamente, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto porque de una otra forma la preocupación que Dios ha tenido a través de los tiempos, incluso ahora, es poder habitar con nosotros cerca en todo momento, en nuestras mentes, en nuestros Yo hago una corazones. pregunta. Ahí, a través, ¿cómo habitaba entre ellos en lo que estamos leyendo ahorita? En el santuario, ¿no? En el santuario. En el santuario, Explícale un correcto. poquito a la Porque gente. ahí Moisés subió con los 73, les dio la tabla de los 10 mandamientos, les dio el plano de cómo El santuario. del santuario, cómo El arca del pacto. recordemos que el santuario es Un símil. un símil de lo que es celestial, lo que se hizo acá terrenalmente. Ok. Entonces, el punto era que en el santuario Dios quería morar, habitar, porque recordemos que el santuario estaba puesto ahí y todo el pueblo acampaba alrededor de él. Entonces, no sé cómo se... El santuario contenía a Dios. No, ya ahí tengo unos textos bíblicos, no sé si lo vamos a ver ¿Ya? más adelante, donde especifica básicamente que no hay nada que pueda contener a Dios. Pero es que antes de pasar eso, que es espectacular lo que sigue, quiero decirte que Dios siempre quiso habitar con nosotros. En el jardín del Edén estaba con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Después vino la Shekinah encima del arca, los querubines, ahí estaba En el propiciatorio. se manifestaba la presencia de Dios. Después vino en la persona de quién? De Jesús. De Jesús. Ya no había santuario, no sirve más el santuario terrenal. Viene Jesús y se llama Emmanuel, que Dios quiere con decir nosotros. Dios con nosotros. Y ahora que se fue Cristo, ¿quién quedó? El Consolador, el Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo. Siempre. O sea, siempre. Dios siempre a lo largo de la historia Increíble. siempre quiere habitar en medio nuestro. El problema es que yo estoy sacando a Dios del centro y pongo cualquier cosa que no sea Dios. Puedo poner a un equipo de fútbol, puedo poner a mi esposa, puedo poner a mi iglesia, puedo poner a mi credo, puedo poner a lo que yo pienso y no a Dios. Entonces, cuando yo pongo a Dios, entonces todo es maravilloso. Bueno, entonces el pueblo, básicamente el objetivo de Dios era morar. Yo, antes de pasar rapidito a la otra parte, o sea, yo me imagino, no sé si imaginarme, no sé cómo. Imagínese. Pero darte cuenta de que está ahí el santuario y que tú eres parte de las 12 tribus de Israel que están ahí y saber que tú de pronto tú estás en tu carpa, ¿no? Y estás consciente de que ahí en ese santuario, más allácito de mi carpita, está Dios, ¿no? Entonces, obviamente nosotros podemos decir que aquí en este momento está Dios, Pero, ¿no? claro, es que aquí, eso en este tenemos- momento está Dios. Pero ¿cómo pudo haber sido en ese rato saber, ¿no? Como que de manera más puntual. Porque Dios es omnisciente, ¿no? Omnipresente. Omnipresente, que está en todas Omnisciente, partes, ¿no? omnipotente. Pero ¿cómo pudo haber sido esa parte, no? No, Lo pero que es que eso es lo que tenemos que creer por fe. Dice la palabra que cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré. Entonces, Correcto. eso es para los jóvenes, para todos. Cuando yo estoy a punto de pecar, cuando yo estoy a punto de pecar en un valga la redundancia, en un pecado sexual, por ejemplo, yo tengo que pensar que al lado mío está el Consolador, Correcto. está Cristo, está el Espíritu Santo, está conmigo. O sea, no estoy solo, está conmigo. No solamente está conmigo cuando voy a la iglesia, no. El problema es que muchos de los cristianos de todas las denominaciones solamente nos relacionamos con Dios una vez a la semana. Muy bien. Y el resto de la semana no vivimos con Él. Muy bien. Sigamos. Seguimos en la sexta parte, la penúltima, dice: el templo de nuestra era es donde habita Tiene Dios. conexión. Sí, es donde habita Dios. Ahí está. Hay algunos textos bíblicos de los cuales estábamos hablando hace un momento con respecto a esto, que nada puede contener a Dios. Pero bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta difícil que puso David en el bosquejo para que él mismo la responda. Dice Hechos 7, 47, 50, dice: pero fue Salomón quien le edificó casa, o sea, a Dios, ¿no? Sí. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? ¿No? O sea, ahí está otro más, Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Eso lo dijo Salomón, ¿no? Salomón. Entonces, ¿cómo es posible relacionar la pregunta que hiciste en el bosquejo, David? Es que muchos de nosotros creemos que a la iglesia que asistimos, al templo que asistimos, es la casa de Dios. Por lo tanto, ahí se queda Dios, y ahí nos encontramos con Dios Claro. una vez a la semana y después nos vamos y ya no está Dios. No, esa iglesia a la que usted va y a la que yo voy no contiene a Dios. No contiene a Dios. Y es un error pensar que esa es otra cosa que a veces cometemos, que el lugar santo es acá y el lugar... No, eso no.
No es así. O sea, realmente no hay nada que contenga a Dios. Y dice la palabra que ni los cielos de los cielos. Y el rey Salomón dice que el hermoso templo que él edificó tampoco podía contener a Dios. Entonces, nada puede contener a Dios. Por eso es que Dios es omnipresente, está en todos lados. Creer eso, entonces nos ayuda a pensar es que Dios quiere habitar en medio de nosotros. Me encanta porque cuando dice Habacuc 2:20 dice con el que nosotros utilizamos para la reverencia. La calle delante de Dios, algo así. Creo que ese, ¿no? Sí, ese es. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cómo es eso? Que Jehová está en su santo templo, calle. No, está diciendo lo siguiente: es que cuando Jesús domina tu cuerpo, porque dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, entonces todos tenemos que hacer silencio. O sea, no podemos decirle algo en contra de Dios. No, Dios no está contenido por una iglesia, por un templo físico. No, Dios es omnipresente, omnisciente y está para ayudarnos. Está a nuestro lado, pero está también con nuestros familiares que viven al otro lado del mundo. Entonces, eso creo yo, Leo, con respecto a esta pregunta. Muy bien, ok. Para terminar, dice, ¿por qué fue colocado el propiciatorio sobre la ley de Dios? Éxodo 25:21 dice, después pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando sobre esa parte de la lección y yo enfaticé el hecho de que estaba las leyes que escribió Dios con su puño y letra, que esas son las que están dentro del arca, y de hecho aquí en Éxodo 25:21 lo dice, y las leyes que dictó Dios a Moisés, y Moisés fue quien las transcribió, y esas estaban fuera del arca, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las leyes que están dentro del arca, y qué significado la ley tiene moral, pues, ¿no? La ley moral, correcto. ¿Y qué más está dentro del arca? Mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, una tacita con maná. Entonces, están las tablas y lo que ya dijimos dentro del arca, pero está encima del arca el propiciatorio. ¿Qué significa ¿qué eso? significa eso? Para mí, David siempre, de hecho, cuando hace los bosquejos, hay un ladito, dice, pregunta difícil para poder analizar. Es que puede ser una pregunta compleja porque podemos pensar diferente y no hay problema. Correcto. Pero bueno, yo me fui al comentario adventista de Andrews para poder ver eso ahí. Y permítame lo que dice ahí. Dice el comentario adventista de Andrews, dice, por encima del arca estaba el propiciatorio o cobertura expiatoria que servía como lugar de reposo de la gloriosa Shekinah, lo que dijiste tú hace un momento, la presencia de Dios. La posición de esta cobertura expiatoria sobre el arca y los 10 mandamientos indicaba que la misericordia y la justicia son inseparables. Ambas reflejan perfectamente el carácter de Dios. De ese modo, la sangre rociada sobre el propiciatorio el día de la expiación simbolizaba la intercesión de la misericordia de Dios en favor del pecador que había transgredido la ley. Recordemos que la ley era la que te señalaba donde que había fallado, y muchos eran incluso muertos por algunas infracciones de la ley. Era tan duro y tan tajante, ¿no? Pero la presencia de Dios, la Shekinah, en el propiciatorio, era la que te reflejaba la misericordia de que, a pesar de que quebrantaste algo de los 10 mandamientos, esa sangre que era rociada representaba a Cristo Jesús, y a la cual ya dijimos que representa vida, podías obtener remisión de tus pecados y perdón de lo que habías hecho. En otras palabras, que la única forma para que nosotros podamos ser salvos es por la misericordia de Dios, correcto, por el sacrificio expiatorio de Él por nosotros. O sea, si bien la ley es importante, la ley nos muestra el pecado y también nos conduce a Cristo y es revelación de amor, la ley no tiene poder para salvarnos. Correcto. Pero sí tiene una situación clara, es que nos demuestra en que estamos fallando. Si yo cometo un pecado es porque dejé de relacionarme con Dios. Entonces, el propiciatorio es donde se producía la expiación de los pecados, donde la sangre se rociaba y donde el sacrificio de Cristo es mucho más importante que todo lo demás. Entonces, si yo transgredo la ley, que está la ley debajo, entonces tengo oportunidad. Si hoy tú te encuentras en algún pecado, porque a veces estamos en algún pecado flagrante ahí que sabemos que está mal, tienes oportunidad de tener remisión de tus pecados si te entregas a Cristo y deseas que esa sangre te proteja, esa sangre te quite todo el pecado de tu cuerpo. Entonces, eso creo firmemente. El comentario adventista me gusta bastante. Sin embargo, creo que es importantísimo resaltar que la sangre de Cristo Jesús es la que nos quita de todo pecado.
Así es. No existe otra oportunidad de ser salvos. No existe que yo sea obediente a la ley, porque ya veremos que nuestra obediencia, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, yo no puedo ir al juicio y decirle, Señor, aquí está la ley de Dios y aquí estoy yo cumplí todo esto. No, me van a hacer pedazos el fiscal, ¿no? Voy a terminar mal, así que es preferible que yo vaya diciendo, yo soy pecador, pero la sangre de Cristo, yo acepto el sacrificio de Él y por Él soy salvo. Muy bien, recordemos que es posible hacer todo esto cuando entregamos toda nuestra voluntad a Dios, y es el Señor mismo quien hace y produce el querer como el hacer bajo su voluntad cuando entregamos toda nuestra voluntad. ¿Qué es lo más importante que resaltaste en esta escuela sabática? ¿Qué es lo más te gustó? Para mí, justamente lo que tiene que ver con el texto de Ezequiel, ¿no? Que es el Señor quien hace todo en mi vida cuando yo permito que haga, cuando yo le entrego toda mi voluntad a Él y que Él haga conmigo lo que Él viene para hacer. Digo, a mí me encanta que Dios quiera comer con nosotros, que nos invite a cenar. ¿No? Me encanta, y que nos demos cuenta que Dios no es un Dios malo, no es un Dios perverso, no es un Dios que mata, es un Dios que quiere dar vida y vida en abundancia. Muy bien, antes de orar, recuerde por favor, comparta este video, comente, reaccione y distribuya ahí entre sus grupos. Y sugiéranos cualquier cosa. Y suscríbase también para que estamos comenzando a hacer unos videitos reflexivos, hemos comenzado esta semana, esperamos que pronto puedan estar ahí en la plataforma para que ustedes también puedan ser parte de esos videos reflexivos y los puedan compartir. Nos despedimos en oración, David. Oremos. Dios nuestro, gracias por este día. Gracias Señor, por las personas que van a escuchar estas palabras, que puedan ser de aliento, Señor. Saber que tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que quiere perdonarnos, que nos busca hasta lo último en la tierra para salvarnos, Señor. Y que realmente en algún momento, si alguien se va a perder, es alguien que no quiera ser salvo, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos, señores.